Bueno, mi nombre es Michael Guerrero, matrícula 12625. Hoy les voy a hablar de la voz, la respiración y la voz, la función del plexo solar, las articulaciones de las palabras y su importancia. La voz es un gran instrumento con fines creativos y artísticos y es importante para el desarrollo cognitivo. La respiración es la parte más importante del canto porque permite almacenar más aire y así tener una buena proyección de voz. La función del plexo solar principalmente es inervar las vísceras intraabdominales. Articulación, órgano de la voz que permite la pronunciación correcta de una vocal o una consonante. Permite hacer comprender aun cuando la voz es baja. Buenas tardes, mi nombre es Oscar Correa, matrícula 12626 y les voy a hablar sobre el uso de la voz, la respiración y articulación y las cualidades de la voz. La voz humana es uno de los medios de comunicación esenciales y más utilizados por los seres humanos. Esta nos sirve para un gigantesco rango de interacciones comunicativas, como por ejemplo hablar, reír, cantar, gritar, gemir, etc. A través de él se puede transmitir el conocimiento que se tiene a las demás personas, se puede transmitir los pensamientos y hasta los mismos sentimientos también se pueden transmitir mediante la voz. El manejo adecuado de la voz, para tener un buen manejo de la voz, es importante tener una buena respiración. La respiración y la voz van de la mano. Para poder hablar correctamente, lo ideal es tomar el aire de manera nasal y de una forma diafragmática a través de la expansión completa del abdomen. La producción de la voz depende de la relación equilibrada entre la fuerza ejercida por los músculos laringeos y la presión del aire que sale por los pulmones. Es decir, que si uno tiene una buena respiración y está relajado, la voz va a salir correctamente. Los ejercicios de relajación ayudan a disminuir la tensión muscular y a restaurar el tono normal. Es importante estar relajado a la hora de hablar. Por ejemplo, si vamos a hablar ante un público grande o alguien que sufra de miedo escénico, que piense que no esté relajado, obviamente va a tener problemas a la hora de hablar o de leer en voz alta. Lo ideal es meditar al menos unos 5 o 10 minutos antes de la actividad y así neutralizar, controlar la respiración para así poder controlar el habla. En cuanto a las cualidades, encontramos la claridad, la intensidad, la flexibilidad y el énfasis. En cuanto a la claridad, se dice que una voz clara debe ser perfectamente perceptible, es decir, que se articulen perfectamente los sonidos con las diferencias naturales que existen entre ellos, para evitar así las confusiones al público. La voz debe emitirse libremente, sin forzar ninguno de los medios naturales que requieren a la hora de producir un sonido. Cuando hablamos de claridad, uno de los factores más importantes es la pronunciación de las palabras, pronunciar correctamente las letras, respetar los signos de puntuación, si hay una coma, hacer una pausa, si hay un signo de interrogación, hablar de forma interrogativa, esto también lo dice en la flexibilidad. Si hay un acento, hay que hacer énfasis en el acento para así tener una manera clara de expresarse y evitar las confusiones, como ya lo dije anteriormente. En cuanto a la flexibilidad, se dice que es la capacidad que se tiene de variar la voz según sea la más acorde al caso, ya bien sea variar el tono, variar la intensidad, el alcance, la velocidad, la entonación y las pausas. Se dice que
si uno tiene una manera de hablar más flexible, es posible que atraiga más a un público en específico o a un público en este caso, pues. Por lo menos un ejemplo, si un locutor de radio hablara siempre de la misma manera, no le pone, por decirlo así, emoción a su programa, ¿verdad? Esto hace que el público se aburra. Si un maestro de preescolar le está contando, le está leyendo un cuento a los niños y no se mete en el cuento, no hace los cambios de voz, no hace los cambios de intensidad, o no tiene el suficiente alcance para que todos lo escuchen, no tiene la suficiente intensidad para llamar la atención, esto hace también que se aburran, pues, en el cuento. Para ser atrayente al público, una voz debe ser flexible. Y en el énfasis se refiere a la fuerza de expresión o la fuerza de entonación con la cual se busca realzar la importancia de lo que se está diciendo. Por ejemplo, si yo en este caso estoy leyendo la definición de énfasis, hago énfasis en la palabra énfasis para realzar qué es lo que estoy diciendo y qué es lo que me estoy refiriendo. De eso se trata. Y ciertas palabras llevan una mayor intensidad para darle más importancia. Esto ya es según sea el caso, pues. Eso fue todo por ahora. Mi nombre es Oscar Correa, matrícula 12626. Gracias. Saludos. Por acá el bachiller Omar Velázquez, matrícula 12630. Nuestros ancestros, desde el principio de la humanidad, han venido buscando herramientas para comunicarse. Por ejemplo, al principio los individuos se comunicaban por medio del sonido, por medio de señas, hasta por humo, entre otros. En este caso, yo les voy a hablar sobre la comunicación, tipo de comunicación y fluidez al hablar. La comunicación es el intercambio de información que se produce entre dos o más personas. En este proceso interviene un emisor y un receptor, además del mensaje. El emisor es el que transmite el mensaje. El receptor es el que va a recibir el mensaje. Tipos de comunicación son los diferentes medios o formas de transmitir un mensaje. Es decir, es la forma como el individuo va a transmitir el mensaje, cuál va a ser la herramienta, cómo transmitirlo. Vamos a hablar, entre otros, hay diferentes tipos de comunicación, pero yo le voy a hablar de la comunicación verbal y la comunicación no verbal. La comunicación verbal está dividida en comunicación verbal oral y comunicación verbal escrita. La comunicación oral es la que conocemos todos, que es cuando hablamos, es hablar, comunicarse, hablar. Y la comunicación escrita es la que también conocemos, que es la que vemos en los diarios, en los periódicos, en las revistas, en las cartas, entre otros. Ahora, la comunicación no verbal es aquella que no se utilizan palabras,
es aquella donde no existen palabras. Entre las comunicaciones no verbales vamos a hablar de la comunicación visual. Es un sistema de comunicación que se utiliza o que utiliza las imágenes, los signos, colores, dibujos, entre otros. La comunicación visual se divide en comunicación visual intencional y comunicación visual casual. La comunicación visual intencional es aquella comunicación donde el individuo transmite, hay una intención en el mensaje y el receptor recibe el mensaje tal cual como el emisor lo está transmitiendo o lo está indicando. Es decir, que el receptor va a recibir tal cual como el emisor lo está informando. La comunicación visual casual es aquella comunicación que no tiene ninguna intención. Es decir, que no hay una intención. Es como cuando tú vas por la carretera y tú ves una comunicación y no, tú ves una valla, no estás pendiente de qué significa eso, sino que por casualidad la viste. Aquí tenemos unos ejemplos de comunicación intencional. Es por ejemplo, la comunicación intencional. Aquí tenemos un ejemplo de una estación de servicio, que nos estamos acercando a una estación de servicio. Vamos por la autopista, por la carretera y vemos que está una valla publicitaria y dice estación de servicio. Y entonces nos damos cuenta que se acerca una estación de servicio. En los hoteles, vemos en los restaurantes, vemos en los aeropuertos, cuando hay unas vallas que dicen baño. Entonces los baños de mujeres y los baños de caballeros. También vemos cuando vamos por la carretera, vemos por lo menos una valla que dice curva peligrosa, un dibujito de una curva como una culebra, pero que significa curva. Entonces nos damos cuenta que es porque viene una curva peligrosa. También está otra valla que dice que hay estudiantes en la vía o que hay una escuela cerca, se aproxima una escuela. Y por lo menos la comunicación, aquí tenemos un tipo de comunicación casual, donde vemos un paisaje, donde vemos una valla de un paisaje, vemos es algo que fue casual, lo mismo, pero no nos quedamos pensando qué significa eso, ni qué es eso, porque o sea, no nos importa, seguimos y no estamos pendientes de eso. Ahora, ¿cómo se produce el mensaje visual? ¿Cómo se produce ese mensaje en el individuo? Es decir, el emisor da un mensaje variado, pero ese mensaje va con alteraciones visuales, se producen ruido en la información. Es ahí donde el receptor pone en funcionamiento 3 filtros naturales, que son, primero, el filtro sensorial. En este caso es el filtro de la vista. Viene luego el filtro operativo. Es ahí donde el individuo procesa la información y dependiendo de la cultura del individuo hay una respuesta. Y es ahí donde percibe la información. Vamos ahora
Aplicabilidad de la comunicación visual. ¿Dónde se aplica la comunicación visual? La comunicación visual se aplica como contenido de recurso pedagógico. Por lo menos, ejemplo, con los profesores, los maestros, ellos hacen, mandan a leer, mandan a hacer dibujo, infografía. Entonces ahí se usa, en este caso de los docentes. Una persona, un individuo que necesitan vender su producto, vender su imagen, personas que necesitan vender su servicio, entonces ellos publican su información por medio de vallas, y según el negocio, según el producto, la persona lleva la imagen a la valla, etc., para que el receptor, las personas, puedan entender de qué se trata cada información de lo que se está anunciando. Ahora vamos a hablar de la fluidez al hablar. Es la capacidad de establecer un diálogo expresándose correctamente, es decir, de manera espontánea. La fluidez verbal puede ser entrenada a través de trabalenguas, hacer teatro, canciones, tareas de repetición, explicación de imágenes, entre otros. Bueno, para terminar, le voy a regalar un trabalengua. Qué lindo y cargadito está mi tapiramarito. Gracias. Buenas tardes, soy el alumno de Ilayen Hernández, matrícula 12628, cédula 30-19-1937. A mí me tocó hablar sobre conferencia, charla y formas de abordar dinámica y ventajas y desventajas. ¿Qué es la conferencia? Es una exposición oral impartida por especialistas, centrada en la presentación de un tema específico y de interés para el público al cual está destinada. Como esto tenemos 10 características de conferencia. Son el grupo, son el grupo, es de interés para la persona que está presente, existe un ordenador o profesor de ceremonia de una exposición oral. Debe estar establecido por un guión. Tipo de conferencia: conferencia magistral, conferencia diagonada, conferencia científica, conferencia internacional y conferencia de prensa. ¿Qué es la charla? Es una herramienta en la que varía la persona que se puede comunicar a través de ella. Existen 3 formas de comunicarse con los demás: charla privada, charla pública y charla en silencio. La forma de abordar la dinámica: son actividades en las cuales la persona se implica en ellas para afianzar sus realizaciones. Es así como esta tiene que ver con el contacto con la comunidad, con la cooperación, con la sociedad, con la convivencia y con la cooperación entre la participante. Ventajas y desventajas
Ventaja. En el grupo estimula la acción y la y aumenta la creatividad. Se favorece el autoaprendizaje y existe la comunicación y sociabilización. Desventaja. Conocer la meta de ser buscado, pérdida de tiempo en tomar decisiones. Gracias, esto espero que les haya gustado. Buenas, mi nombre es Jovi Albia, número de matrícula 12629 y ahí me tocó material audiovisual y apoyo técnico visual dentro de las actividades. Comenzamos con el material audiovisual. Son instrumentos tecnológicos que presentan la información utilizando sistemas acústicos, ópticos o una combinación de ambos que por lo tanto pueden servir de complemento a los medios de comunicación clásicos de las enseñanzas. Los medios audiovisuales potencian el interés, la creatividad y la retención y autoaprendizaje en los alumnos y fueron empleados con mucho éxito en los distintos planes de estudios creados a lo largo del tiempo. Los apoyos visuales. Los apoyos visuales son las ilustraciones, los mapas, los esquemas, las fotografías, los diagramas, las manillas, los formatos, los dibujos, etc. Son apoyos visuales que nos permiten hacer anticipaciones acerca del contenido de los textos y formamos un panorama general. Los apoyos visuales son herramientas que ayudan a transformar la información verbal e información visual con el objetivo de mejorar la comprensión del lenguaje oral, convirtiendo la información oral abstracta e información visual concreta que permanecen en el tiempo.